Paz y bien, muchachos, nuevamente nos encontramos en esta sesión virtual en la que aprenderemos las soluciones químicas, pero en cuanto se refiere a las unidades químicas de concentración. La anterior clase hablamos sobre las unidades físicas de concentración, ¿no? Porcentajes de peso a peso, porcentajes de volumen a volumen. Ahora vamos a hablar sobre soluciones químicas, pero de las unidades químicas de concentración. Bien, tenemos la primera unidad química de concentración, tenemos la molaridad y también la normalidad, ¿no? Primero la molaridad. Entonces, ¿qué es la molaridad? Indica el número de moles de soluto por litro de solución. Entonces, la fórmula es molaridad de M igual a N, que es el número de soluto, sobre el volumen de la solución en litros. El número de moles, que es igual a masa sobre peso molecular o masa molecular, y podemos reemplazar en esta fórmula para hallar la molaridad relacionado con la masa. Entonces tendríamos masa sobre masa molecular por el volumen de la solución. Normalidad es la relación entre los equivalentes gramos de una sustancia respecto al volumen en litros de una solución. Su fórmula es M, normalidad, igual al número de equivalentes gramos del soluto o de la sustancia sobre el volumen de la solución, pero en litros, no hay que olvidarse, en litros. Entonces, para ello tenemos que conocer el número de equivalentes gramos. El número de equivalentes gramos del soluto o de la sustancia es igual a la masa de la sustancia o peso de la sustancia entre el peso equivalente también de la sustancia, ¿no? El peso equivalente tenemos que conocerla. Relaciona la masa molecular de la sustancia entre un parámetro de carga. Entonces, ese parámetro de carga vamos a determinar. Para ello hay reglas. Entonces, reglas para determinar el peso equivalente. Primero, para un elemento químico, el peso equivalente está relacionada con el peso atómico y su valencia. En este caso, el parámetro, ¿no?, es la valencia. O sea, el valor de teta es la valencia. Este es para un elemento químico. Suficiente conocer el peso atómico y su valencia. Muy bien, para los compuestos, ¿no? Para determinar el peso equivalente de un compuesto se debe conocer la masa molecular o peso molecular y teta, o el parámetro de carga, el parámetro numérico, ¿no? Y eso depende del tipo de sustancia. Entonces, por ejemplo, para los óxidos, el parámetro de carga o la carga total, el parámetro va a ser igual a la carga total del oxígeno, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo más claro. Queremos hallar el peso equivalente del óxido de aluminio. Ahí está, conocemos la fórmula, ¿no? Entonces el peso equivalente nos han dicho que es igual al peso molecular o la masa molecular de la sustancia, en este caso del óxido, entre teta, que es la carga de la sustancia, ¿no? El parámetro o carga, ¿no? Entonces, para los óxidos dice la carga va a ser, el teta va a ser la carga total del oxígeno. ¿Cómo se halla la carga total del oxígeno? Vayamos acá. Ahí está la fórmula. Colocamos la carga del oxígeno, que es 2 o 2 menos o menos 2. Del aluminio es 3 más, ¿no? Son las cargas de los elementos que participan en el óxido de aluminio. Entonces, carga total del oxígeno. Como el oxígeno solito tiene su carga 2 menos, pero como acá hay 3 oxígenos, multiplicamos 3 por 2, 6. Entonces, teta va a ser igual a 6. Y hallando su peso molecular o masa molecular del óxido de aluminio, tenemos 2 aluminios por 27 igual a 54, 3 oxígenos por 16 igual a 48, 102. Entonces el peso equivalente va a ser igual a la masa molecular de la sustancia, en este caso del óxido, 102, entre la carga total del oxígeno, que es 6, ¿no es cierto? 3 por 2, 6. Entonces, peso equivalente igual a 17. De los ácidos. En el caso de los ácidos, el peso equivalente se halla el peso molecular del ácido entre teta,
que es el parámetro, ¿no? Entonces, en los ácidos, dice el parámetro va a ser igual al número de hidrógenos o hidrogeniones del ácido. Recuerden que los ácidos se caracterizan porque tienen uno o más hidrógenos o hidrogeniones. Entonces, por ejemplo acá, queremos hallar el peso equivalente del ácido sulfúrico. Ahí está la fórmula del ácido sulfúrico. Nos dan sus pesos atómicos o masas atómicas de los elementos que conforman: hidrógeno, azufre, oxígeno. Luego, primero hallamos entonces la masa molecular. Ahí está. 2 hidrógenos por 1 igual a 2. 1 azufre por 32, 32. 4 oxígenos por 16, 64. Entonces la masa molecular del ácido sulfúrico es 98. Ahora, ¿cómo hallamos este teta o este parámetro? Nos dice número de hidrógenos. ¿De quién? Del ácido. Este es el ácido. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Entonces, la masa molecular dividimos entre teta, que es 2. 98 entre 2, peso equivalente igual a 49. Muy bien. En el caso de los hidróxidos, dice teta va a ser igual al número de oxidrillones o hidróxidos, ¿no? Recuerden que los hidróxidos se caracterizan porque tienen también uno o más OHs, ¿no? Entonces vamos a ver acá, peso equivalente del hidróxido de calcio. ¿Cómo se halla el peso equivalente del hidróxido de calcio? Entonces, según a la fórmula, nos dicen que es el peso molecular del hidróxido entre teta, que es el número de OHs. Ensayamos el peso molecular. Ahí está. Un calcio por 40. ¿Está? 40 es el peso atómico del calcio, igual a 40. Acá hay 2 oxígenos, ¿no? Este paréntesis indica que hay 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Entonces, a ver, hidrógenos. Entonces, 2 por 1, 2. 2 hidrógenos por su peso atómico 1, 2. 2 oxígenos por su peso atómico del oxígeno 16 igual a 32. Sumados 74. Entonces, hallamos el peso equivalente de del hidróxido de calcio. Masa atómica, masa molecular del hidróxido de calcio 74 entre teta, que es el número de OHs, 2. Acá tiene 2 OHs. Y entonces el peso equivalente es igual a 37 en el caso de los hidróxidos. Para el caso de las sales, si en el problema me dan una sustancia que es una sal, entonces igual, el peso equivalente va a ser igual a la masa molecular de la sal entre teta. ¿Y teta qué es? La carga total del catión o anión. En una sal, ¿no?, siempre va a haber un metal y el resto ácido, ¿no?, que es el anión. En este caso el metal es el catión, ¿no? Entonces, nos dan acá las masas atómicas del aluminio, de azufre y oxígeno, son los que participan en esta sustancia. Hallamos la masa molecular del sulfato de aluminio, 2 aluminios por 27, 54, igual acá, hay 3 azufres, porque está este paréntesis involucra al azufre y el oxígeno, ¿no? Entonces, 3 por 1, 3 azufres, por 32, igual 96. Acá hay 4 oxígenos, pero fuera del paréntesis hay 3. Entonces hay que multiplicar 3 por 4, 12. 12 oxígenos por su masa atómica, 16, igual a 192. Sumados, 342. Esa es la masa atómica del sulfato de aluminio. Entonces, ahora hallamos la carga total del catión o anión. En el caso del catión, acá hay 2 aluminios, por su carga que es 3, 6, ¿no? Igual acá, este es el anión, todo esto es el anión, y la carga del anión es 2 menos, ¿no? Entonces, 3 por 2, 6, ¿ve? Y coincide, ¿no? 6, entonces es nada más que 6. Dice acá, catión o anión, suficiente del catión, ¿no? Entonces tenemos 6. Entonces 342 entre 6, el peso equivalente del sulfato de aluminio, 57. Esa es la forma entonces de determinar el peso equivalente. Ahora vamos a ver la relación entre la molaridad y normalidad, ¿no?
Entonces tenemos que llegar a esta relación en que la normalidad va a ser igual a la molaridad por ese parámetro. Recuerden, el parámetro depende de la sustancia, ¿no? Si es un elemento, es su valencia. Si es un ácido, es el número de hidrógenos. Si es un hidróxido, es el número de OHs. Si es una sal, es la carga del catión o el anión, ¿no? Ese numerito. Muy bien. Entonces sabemos que la normalidad es igual al número de equivalentes del soluto sobre el volumen de la solución. Entonces el número de equivalentes es igual a la masa sobre el peso equivalente. El peso equivalente es igual al peso molecular sobre teta, ¿no? Ese parámetro. Muy bien, reemplazando estos valores en la primera ecuación, la normalidad entonces, acá está el número de equivalentes sobre volumen igual masa, ¿no? Extremo con extremo, medio con medio, entonces el peso equivalente pasa al denominador multiplicado por el volumen, igual acá, masa, el peso equivalente es igual a peso molecular sobre teta, ahí está peso molecular sobre teta, por el volumen de la solución, nos resulta que teta se va al numerador, masa por teta, sobre peso molecular por el volumen, y veamos acá esta relación, masa, peso molecular, volumen. ¿Qué cosa es? Molaridad. Entonces, en vez de todo esto, reemplazamos por M y nos resulta esta expresión. Entonces, esto se utiliza cuando nos dan la molaridad de una sustancia. Y de frente podemos hallar ya la normalidad, ¿no? O viceversa. Nos pueden dar la normalidad y podemos hallar la molaridad, conociendo la sustancia, por supuesto, ¿no? La sustancia. Muy bien. También vemos acá procesos de dilución. ¿Qué significa diluir? ¿No? ¿Para qué sirve la dilución? Sirve para bajar la concentración del soluto en una solución, añadiendo más solvente, ¿no? Dice, si queremos disminuir la concentración de una solución, debemos realizar una dilución, la cual consiste en ir de una solución concentrada a una solución menos concentrada. Para determinar la concentración de diluciones utilizamos la siguiente fórmula. Esta fórmula vamos a encontrarla acá. A ver cómo se determina. Muy bien, acá tenemos una solución 1, ¿no? Con una determinada concentración. Tenemos un número de moles acá en esta solución. Tenemos un volumen de la solución y tenemos la concentración de la solución. Quiero bajar la concentración, ¿qué hago? Añado más líquido, en este caso agua. Le vamos a añadirle agua. Al añadirle agua, la solución, miren, ha aumentado, ¿no? El volumen, ¿no? Pero el número de moles que estaba en la solución 1 es igual al número de moles que están en la solución 2. Eso no ha variado, ¿no? Sigue igual el número de moles, no ha variado. Pero sí el que ha variado es ¿quién? El volumen. Acá teníamos un volumen 1 y hemos añadido agua. Entonces el volumen 2 acá va a ser igual al volumen 1 que tenía en esta solución más el agua adicional, ¿no? O sea, acá va a variar el volumen. Y por consiguiente, la concentración que teníamos acá, ¿no? La concentración molar, o también puede ser normal, ¿no? Molar, ¿no? Acá ha disminuido, de hecho, ¿no? Vamos a tener otra concentración, M2. Entonces, hallamos. Si sabemos que la molaridad es igual al número de moles sobre el volumen de la solución, despejando acá M va a ser igual a M por V. ¿Listo? Entonces, como hemos dicho que si el número de moles en la solución 1 es igual al número de moles en la solución 2, entonces reemplazamos mediante esta fórmula, ¿no? Mediante esta fórmula, N de soluto 1 va a ser igual entonces a la molaridad 1 por el volumen 1. A este lado, número de moles en la solución 2 va a ser entonces molaridad 2 por el volumen 2. Entonces, esta es la formulita que es lo mismo que esta, ¿ya? Muy bien, hemos tenido entonces la dilución.
Muy bien, con todo lo que hemos aprendido en teoría, vamos a hacer ahora los ejercicios de aplicación. Esperemos que atiendan, por favor. Entonces, tenemos el primer ejercicio. Determinemos la molaridad de una disolución formada por 40 gramos de amoníaco disueltos en agua si el volumen de la solución es de 0,1 metros cúbicos. El amoníaco está formado por nitrógeno e hidrógeno y necesitamos sus pesos atómicos. Entonces tenemos ahí los datos, molaridad, la masa 40 gramos y el volumen. Muy bien, aplicamos entonces la fórmula que conocemos. Entonces la molaridad es igual al número de moles del soluto sobre el volumen de la solución en litros. No nos olvidemos, en litros, y acá nos están dando en metros cúbicos. Entonces primero hallamos el número de moles. El número de moles es la masa sobre el peso molecular. Entonces hallamos el peso molecular del amoníaco. Un nitrógeno por 14, igual 14. 3 hidrógenos por 1 igual a 3, 17. Entonces el número de moles, entonces obtenemos 40, que es la masa del amoníaco, entre el peso molecular 17. Eso nos da 2,35 moles. Eso reemplazamos, pero antes tenemos que hallar el volumen, ¿no?, de la solución en litros. Acá nos están dando en metros cúbicos. Entonces convertimos 0,1 metros cúbicos. Hacemos entonces su equivalente. Un metro cúbico contiene 1000 litros. Entonces, metro cúbico con metro cúbico cancelamos y nos sale 100 litros. Eso sí, reemplazamos ahora en la primera fórmula. Molaridad igual número de moles, ahí está que hemos hallado 2,35 moles entre 100 litros, que es el volumen de la solución. Y finalmente obtenemos que la molaridad, miren, es bajo, ¿no? 0,024 moles por litro, o si no, 0,024 molar, ¿no? Significa también moles por litro, es molar, es la concentración. Muy bien, tenemos el primer problema. Segundo problema, determinemos la molaridad de una disolución que contiene 12 gramos de carbonato de sodio en 100 mililitros de solución. Muy bien, tenemos los datos, ¿no? Vamos allá a la molaridad nuevamente de la masa de 12 gramos de carbonato de sodio en un volumen de 100 mililitros. Muy bien, aplicamos la fórmula. Molaridad igual a número de moles de soluto sobre volumen de la solución. Perfecto. El número de moles hallamos, pero tenemos que hallar la masa molecular o el peso molecular del carbonato de sodio. Muy bien. 2 sodios por 23. Ahí está el peso atómico del sodio. 23 igual 46. Carbonos. Un solo carbono por su peso atómico 12. Del oxígeno, 3 oxígenos por 16, 48. Sumado 106. Reemplazando tenemos número de moles 12, que es la masa que nos dan del carbonato de sodio, entre el peso molecular del carbonato de sodio. Tenemos 0,11 moles. Muy bien. Luego hallamos entonces la molaridad. Número de moles. Acá tenemos 0,11 moles. Volumen de la solución. Nos dan en 100 mililitros. Tenemos que convertirlo a litros. Nuevamente, 100 mililitros. Entonces, un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, mililitro con mililitro cancelamos y nos queda 0,1 litros. O sea, 100 entre 1000, 0,1 litro. Entonces, reemplazando y obtenemos la concentración de esta disolución. Molaridad igual a 1,1 moles por litro, o molaridad igual a 1,1 molar, también puedo decir. Problema 3. ¿Cuántos moles de ácido nítrico hay en 35 mililitros de una disolución 2,2 molar? Recuerden, M es molar, esta es la concentración de esta disolución, ¿no? Entonces, hallamos entonces, tenemos los datos, tengo una concentración, ahora vamos a hallar el número de moles. ¿Cuántos moles vamos a requerir para formar esa disolución? 2,2 molar, ¿no? Entonces aplicamos igual la misma fórmula, molaridad igual a número de moles de soluto sobre volumen de la solución en litros. No nos olvidemos, en litros. Esto tiene que estar en litros. ¿Listo? Entonces hallamos el número de moles, va a ser igual
a la molaridad por el volumen de la solución. Entonces ya tenemos acá la molaridad. Nos falta el volumen que está en mililitros, tenemos que convertirlo a litros. Entonces 35 mililitros multiplicado 1 litro contiene 1000 mililitros. Mililitro con mililitro cancelamos. 35 entre 1000, 0,035 litros. Muy bien, reemplazando, tenemos entonces el número de moles de soluto, 0,077 moles. Bien, problema 4. Calcular cuántos gramos de ácido oxálico, o también se llama ácido etano dioico, son necesarios para preparar 4 litros de solución 5 molar. Muy bien, tenemos nuestros datos, ¿no? Tenemos, vamos a hallar la masa ahora, la masa del soluto, ¿no? De este ácido oxálico. Nos dan el volumen, 4 litros de solución, y tenemos una concentración de 5, ¿no? 5 gramos, no, moles por litro, ¿no? Moles por litro. Muy bien, aplicamos la fórmula, molaridad igual a número de moles de soluto sobre volumen de la solución en litros. También ya tenemos en litros, ya no vamos a convertirla. Muy bien, pero antes tenemos que saber que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. No nos olvidemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? El peso molecular, ¿no? Del ácido oxálico. Muy bien, entonces hallamos el peso molecular. Peso molecular del ácido oxálico o del ácido etano dioico. Muy bien, hay 2 hidrógenos acá, 2 hidrógenos, 2 por su peso atómico 1 igual a 2. Carbonos, ¿cuántos carbonos hay? 2 carbonos. 2 por el peso atómico del carbono 12, 24. ¿Cuántos oxígenos hay? 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces tenemos 4 oxígenos por su peso atómico 16, tenemos 64. Entonces, sumados dan 90, ¿no? 90. Muy bien. Reemplazamos entonces. Molaridad es igual a masa sobre peso molecular por el volumen, ¿no? De la solución. Despejamos acá la masa, va a ser igual a la molaridad por el peso molecular y por el volumen de la solución. Reemplazando y multiplicando, nos sale que la masa es igual a 1800 gramos, que equivale a 1,8 kilogramos. Entonces tenemos la respuesta correcta. Muy bien. Problema número 5. Si se tiene 25 gramos de ácido sulfúrico en 1 litro de solución, determinemos la concentración expresada en normalidad. Ahora vamos a hallar en normalidad. Entonces tenemos ahí los datos, tenemos la masa del soluto, tenemos el volumen, es 1 litro, aplicamos la fórmula. La normalidad es el número de equivalentes gramos de soluto sobre el volumen de la solución expresado en litros. Muy bien, hallamos primero el numerador, el número de equivalentes gramos, que había sido igual a la masa sobre el peso equivalente, ¿no? Recuerden el peso equivalente, ¿cómo se halla? Para la sustancia, en este caso, es el ácido sulfúrico. Entonces hallamos el peso equivalente. Nos han dicho que es igual al peso molecular de la sustancia, en este caso del ácido, entre teta. Teta es el número de hidrógenos del ácido, recuerden. Entonces, hallamos la masa molecular primero. Entonces, 2 hidrógenos por 1 es el peso atómico del hidrógeno, igual a 2. Entonces, azufres, un solo azufre por 32, igual a 32. 4 oxígenos por 16, 64, sumados 98. Entonces reemplazamos acá 98 entre 2. No se olviden, teta es 2. Es el número de hidrógenos. Como es un ácido, es el número de hidrogeniones, 2. Entonces nos sale que el peso equivalente va a ser igual a 49. Solamente estamos hallando estito de acá, ¿no? Muy bien. Entonces hallamos el número de equivalentes gramos. Entonces va a ser igual a la masa, acá tenemos 25, entre
49, el peso equivalente. Entonces el número de equivalentes gramos del soluto va a ser igual a 0,51 equivalentes. Y eso reemplazamos en la normalidad, porque lo que nos piden es la normalidad. Entonces número de equivalentes gramo, 0,51. Volumen de la solución, este ya está en litros, entonces sobre 1. Y por consiguiente, la normalidad va a ser igual a 0,51 normal. Nada más. 6. Calcula la normalidad de la disolución que se obtiene al diluir con agua 3,5 litros de ácido sulfúrico, 4 molar, para obtener un volumen final de 28 litros. Al leer acá nos damos cuenta que acá es un problema de dilución, ¿ya? Entonces vamos a tener los siguientes datos. Nos piden hallar la normalidad, ¿no? Que se obtiene al diluir con agua, dice, 3,5 litros de ácido sulfúrico. Inicialmente tengo un volumen de 3,5 litros de ácido, ¿ya? Pero con una concentración, dice, 4 molar. Entonces, volumen 1, 3,5, la molaridad 4. Hasta obtener un volumen final de 28 litros. Queremos añadirle líquido, ¿no? Y vamos a obtener un volumen final de 28 litros. 28 litros. Pero sabemos bien que nos están pidiendo la normalidad, ¿no? Y en la dilución, recuerden, ¿no? Tenemos esta fórmula, que también podemos utilizar esta fórmula. Entonces, la molaridad con la normalidad están relacionados con esta fórmula, ¿no? La normalidad va a ser igual entonces al parámetro, que de hecho va a ser 2, porque es un ácido, y la molaridad. Pero esta molaridad, ¿cuál es? Es pues la concentración final, justamente estas dos que vamos a hallar, porque la normalidad, porque nos dice, no, calcular la normalidad de la disolución. Entonces, esta normalidad es también final. Entonces, tenemos que hallar la concentración final también, ¿no? Entonces, con esta fórmula hallamos la concentración final, o sea, M, la molaridad final, 2. Entonces, operamos. Reemplazando. Entonces, tenemos que la molaridad 1 es 4, está 4 moles por litro, multiplicado por el volumen 1, 3,5 litros. Esto pasa al otro lado a dividir, volumen 2, 28 litros. Entonces tenemos 0,5 moles por litro. Esa es la molaridad final. Pero no nos piden la molaridad, sino nos piden la normalidad. Entonces, como ya conocemos la relación entre normalidad y molaridad, simplemente reemplazamos con sus datos. Ya dijimos, teta es 2, ¿no? El ácido tiene 2 hidrógenos, entonces teta es 2. Hemos hallado la molaridad, que es 0,5, y finalmente entonces hallamos que la normalidad es igual a 1 normal. Bien. Problema número 7. Supongamos que tenemos 1 litro de lejía. Atención, por favor. Ahora, la lejía que estamos usando, y cuya concentración es 0,3 moles por litro. Recuerden, mol por litro, que es molaridad, ¿no es cierto? Y la diluimos con 1 litro de agua, ¿no? Le vamos a añadir 1 litro de agua adicional. Calculemos la concentración final de la disolución. O sea, tenemos que bajar la concentración. Muy bien, tenemos nuestros datos. Tenemos volumen 1, 1 litro de lejía. La concentración 1, ahí está, 0,3 molar, ¿no? Mol por litro es molar. El volumen final, fíjense, al inicio teníamos 1 litro. Le vamos a añadir ahora 1 litro de agua. Entonces será 1 más 1, 2 litros. Entonces ese va a ser el volumen final. Esto también es un problema de dilución. Estamos bajando la concentración. Entonces vamos a hallar a cuánto ha bajado la concentración, ¿no? Entonces, nuevamente aplicamos la fórmula. La relación de molaridad y volumen inicial igual a la molaridad y volumen finales. Reemplazando, tenemos
molaridad final igual a molaridad inicial, que es 0,3 por volumen inicial, 1 litro, entre esto pasa al otro lado, dividir entre 2 litros. Entonces tenemos, fíjense que ha bajado la concentración, ¿no? A la mitad. La molaridad entonces es igual a 0,15 molar. Muy bien, muchachos, esperemos haber aprendido sobre las soluciones químicas en el caso de las unidades de concentración química, solamente de normalidad y molaridad. Hasta la próxima, muchachos, paz y bien.